Cada año, 500.000 de mexicanos cruza la frontera hacia Estados Unidos en busca de un sustento para sus familias. Allá enfrentan discriminación, persecución, racismo y la violación a sus derechos. El vecino país del norte se beneficia con su trabajo, pero levanta un muro de la vergüenza en la frontera, que traerá más dolor para nuestros paisanos. El gobierno mexicano los ha dejado a su suerte, aunque presume de los millones de dólares que aportan a nuestra economía. En Estados Unidos trabajan unos 10 millones de mexicanos. Esto significa que 40 millones de mexicanos viven en familias rotas, en las que uno o varios de sus integrantes viven en el extranjero huyendo de la migra. Una tragedia social porque las familias se desintegran, los pueblos se desintegran. Ha sido muy importante la mano de obra latina para mantener barato muchos bienes y servicios para los propios consumidores estadounidenses, para que no haya más inflación en Estados Unidos. El hecho de que alimentos preparados y atención a niños y ancianos y servicios de limpieza, etcétera, no sean más caros, es muy importante para la economía familiar de todos los estadounidenses. Los gobiernos panistas han renunciado a proteger a los migrantes mexicanos que son maltratados, discriminados y violentados sus derechos humanos y laborales, recibiendo trato de criminales y los salarios más bajos en aquella economía. La ingenua pretensión de lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos chocó con el muro que se levanta en la frontera norte, incluso violando la soberanía nacional, como se ha comprobado en días recientes. Construir un muro de ese tipo me parece simplemente una aberración, y creo que más que facilitar una solución del problema, pues es una afrenta para México. Me parece muy grave en términos simbólicos y en términos reales. Y los migrantes, pues si el ingenio mexicano parece que es infinito y van a buscar otras formas, a lo mejor va a ser más costoso, entonces van a ser precisamente más insistentes en llegar y en quedarse. El año pasado, más de 400 mexicanos murieron en su intento por alcanzar el sueño americano, muchos de ellos asesinados por militantes racistas y abusos policíacos. Los gobiernos neoliberales han tratado el asunto como si exportar mexicanos fuera un gran negocio y festejan como un logro los más de 24.500 millones de dólares que enviaron en remesas esos trabajadores a sus familias el año pasado. Oye, qué bárbaro. 10 millones de migrantes ya lo hicieron. Y México este año se convirtió en el país número 1 a nivel mundial en la transferencia de remesas. Si ves el negocio de las transferencias de remesas, los grandes ganadores son los bancos y las compañías remesadoras. Solo de comisiones por la transferencia de los 24.000 millones, que representan aproximadamente 70 millones de transferencias, las comisiones que pagan los migrantes es de 1.100 millones de dólares de comisiones, teniendo más o menos un costo de entre 10 y 15 dólares por cada envío. Si haces cuentas del tamaño de esta industria financiera que deja utilidades millonarias, es impresionante. No hay otros negocios que tengan ese nivel de rentabilidad. Por eso ves un dinamismo tecnológico impresionante en el mercado de las transferencias de remesas, y en contraste, comunidades cada vez más pobres, porque su mejor gente migra. Ese es el verdadero drama, no tener oportunidades económicas de desarrollo local por la ausencia de una política pública, de una política de Estado que reconozca que sin acceso a servicios financieros no hay democracia económica. Entonces, en cambio, tenemos unos monopolios bancarios que tienen todos los privilegios del monopolio, de cobrar lo que quieran, como quieran, de tener grandes utilidades, sin siquiera dar crédito. Pues esto es escandaloso a nivel mundial, y nosotros en México, las autoridades no están haciendo nada. Y en las recientes revelaciones sobre cómo se hizo el fraude electoral, el señor Manuel Espino, presidente nacional del PAN, con un cinismo inigualable, confesó que una semana antes de las elecciones del 2 de julio, llamó a los gobernadores priistas para pedirles que inclinaran la balanza en favor de su candidato. ¿Dónde quedaron los ciudadanos? No tuvimos que esperar 20 años para que se aceptara que hubo fraude electoral. El pez por la boca muere.
El fraude electoral fue una operación de Estado en la que participaron panistas y priistas. Así lo declaró ni más ni menos que Manuel Espino, dirigente nacional del PAN. Con enorme descaro, el señor Espino señaló que su plan sí funcionó y que 8 gobernadores trabajaron a favor de su candidato. O sea, sí hubo una operación desde el gobierno de los estados para manipular el voto a favor de Calderón. Entre los gobernadores del PRI que participaron en el fraude electoral del 2 de julio están Eduardo Burs de Sonora, Enrique Peña Nieto del Estado de México, Ismael Hernández de Durango, el gober precioso Mario Marín de Puebla, seguramente a cambio de impunidad, José Natividad González Parás de Nuevo León y Eugenio Hernández de Tamaulipas. Jefe, ¿qué pasó, Víctor? Con una molestia, nada más para checar y estar en la misma frecuencia. ¿Siempre sí les mandaste el 1.5? Se mandé 1. Mañana se va alguien con la otra mitad. Con el medio otro. Sí, pues es que ando... Sí, yo sé, lo sé. ¿Es lo único que les vas a mandar? Yo creo que sí. Pues mira, les he pedido a algunos amigos tuyos y míos. Sí. Vamos al gobernador de Durango y me dijo que ya estaba en eso. Sí. También le pedí a Puebla. También le pedí a Enrique. O sea, hasta rato que dijo, ya confirmé, ya estamos ahí mandando. Ok. No sé quién se lo están mandando, ¿eh? Sí, yo estaba recogiendo algunas cosas. Ok, pero Bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo para darles otro poco. órale. Yo ya les había dado 1. Te dije, ¿no? Sí. Bueno, voy ahorita a ver qué otro esfuercito hago y les doy otro apoyo. Ándale, pues. Entonces les digo que les vas a mandar mañana. Sí. Órale. Vale, gracias. A ti, bye. Esta semana Andrés Manuel López Obrador visitará el estado de Veracruz. Manuel López Obrador es un hombre muy derecho, pues nos los han comentado allá en la zona rural y los hechos los confirman el Distrito Federal. Recuerda que tenemos una cita en la Convención Nacional Democrática, que se celebrará del 21 al 25 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Tu participación es muy importante. Ahí se discutirán y aprobarán las medidas a tomar para defender la economía popular, el maíz y el petróleo. Nuestra esperanza la construimos todos. Por eso es necesario que organices comisiones amplias de la convención en tu municipio, donde quepan todos, desde ciudadanos independientes hasta miembros de partidos y organizaciones sociales. Para mayor información, consulta la página de la convención. Uno de los temas de la convención será la defensa del maíz, alimento principal y grano que nos da identidad como mexicanos. El especialista Armando Bartra nos habla de lo que vale una tortilla para el país. Las grandes culturas, las grandes civilizaciones y las grandes regiones del globo están identificadas con ciertos alimentos, básicamente con cereales. No es concebible Asia sin el arroz, no es concebible Europa sin el trigo, no es concebible África sin el mijo. Y América, Mesoamérica particularmente, no se puede imaginar, no se puede pensar sin el maíz. El maíz entonces es una cosecha, es un grano, es una actividad económica, pero es muchísimas más cosas que esto. Es cultura, es identidad, es empleo, es futuro, es socialidad, es una manera de vivir. Y si dejamos que nos quiten al maíz, nos estamos dejando quitar la identidad, no es poca cosa. México está renunciando de manera extremadamente fácil y diría yo hasta alegre por parte de quienes tomaron en su momento las decisiones a ser productores autosuficientes de maíz. Esta decisión nos está llevando a una situación crítica y esta se vivió a principios del año. Se propició exportación de maíz blanco subsidiado, ocultamiento de maíz blanco para elevar el precio y en efecto escasez, insuficiencia y elevación de precios. Esto, repito, es el pago, el efecto, la factura que estamos pagando por haber desmantelado el campo mexicano. No podemos permitir que un puñado de políticos
hayan decidido vender nuestra soberanía o hipotecar nuestra soberanía a cambio de nada.